Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101. Viajamos esta noche hasta el continente africano a la búsqueda de enigmas. Allí existen unos hombres negros de piel blanca. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, deseamos conocerles y de paso tratar de comprender por qué sus cuerpos sirven de talismanes mágicos. Una historia de tintes aterradores que se está viviendo en silencio en las tierras africanas. Será un tema apasionante, lleno de horrores desconocidos para nosotros. Ahí están nuestras intenciones y nos queda saludar a nuestro primer invitado. No sabes cómo te estaba buscando. José Manuel Colón, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Un placer que estés con nosotros. Y para mí un placer estar aquí en un programa que sigo desde hace bastantes años. Qué bien. Déjame que te presente, licenciado en Historia. Primero hiciste Historia y luego Periodismo. Sí, primero hice Historia en Cádiz. Soy natural de allí, de San Fernando, Cádiz. Y luego hice aquí Periodismo en Madrid. Y has trabajado en Antena 3, veo por aquí, Marca, en Digital Plus, en 4, y luego has hecho cosas en Canal Sur y has fundado tu propia productora. Sí, fundé mi propia productora sobre el año 2007 y he hecho trabajo sobre todo de temas sociales. ¿Por qué? Porque yo creo que los periodistas estamos para contar esas historias que a veces se quedan fuera del foco y tenemos que ponerle foco, sobre todo con esas historias humanas. Ya, tremenda la que vamos a contar esta noche. Tremenda porque yo creo que quizás sea el grupo de población más perseguido del mundo. Ya, has hecho una película que se llama Black Men White Skin. Sí, hombre negro, piel blanca, y habla del drama que sufren las personas albinas en el mundo, especialmente en África. Ya, parece que esto no tiene mucho que ver con nuestro programa, pero vamos a ver que tiene muchas connotaciones con la magia. ¿Y por qué te interesaste? Bueno, primero, ¿por qué África? ¿Eres un viajero también? Soy un viajero y yo creo que nuestra profesión tiene esa parte bonita de descubrir historias que quedan en el olvido. Y África es un continente que yo lo veía cuando era pequeño. Desde casa casi, ¿no? Claro, yo crecí a 15 kilómetros de África y te das cuenta la realidad, lo que te puede cambiar nacer 15 kilómetros más arriba o más abajo. Es decir, yo si hubiera nacido en el continente africano, que lo veía en mis viajes con mi tío en barco, hubiera cambiado mi vida totalmente. Ajá. Bueno, pues prepararos, porque el tema de esta noche ese sí que da miedo. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Nos vamos de viaje a hablar o descubriros. Yo hay muchas cosas que he descubierto
con tu película y preparando el tema de esos que llaman albinos, hombres negros con piel blanca. Esta semana queremos contaros una historia especial, sorprendente, a veces terrorífica. Para ello viajaremos hasta África, para ir al encuentro de los hombres negros de piel blanca. Nos referimos a los albinos. El albinismo no es más que una rara condición genética, caracterizada por la ausencia congénita de pigmentación de ojos, piel y pelo, en humanos y animales. Es hereditario y aparece con la combinación de dos portadores del gen recesivo. Los albinos pueden presentar problemas serios de visión y la piel blanca de los que lo padecen debe protegerse de la luz solar para evitar quemaduras o desarrollar algún tipo de cáncer de piel, pero en líneas generales los albinos pueden llevar una vida normal. Lo que no todos saben es que hay ciertos lugares en los que ser albino puede costarte la vida. Ese lugar es África. Como un punto blanco sobre un fondo oscuro, el albino africano destaca entre la población. Vivos son repudiados y considerados malditos. Muertos, en cambio, valen su peso en oro. Descubramos los primeros datos de estos seres humanos, de estos negros de piel blanca. ¿Te ha gustado la introducción? Muy buena. ¿Cómo descubres tú a los albinos en África? Pues yo descubrí ya el problema de los albinos en un manuscrito del capitán Drake. Ya ¿Sí? El capitán Drake hablaba de ángeles que se encontraba, de personas con rasgos de raza negra, pero blancos. ¿Y él los llamaba ángeles? Le llamaba ángeles, porque los albinos anteriormente, al 2006, que es cuando inicia la gran persecución, estaban al margen de la sociedad, pero no se les mataba. Yo descubrí que estas personas eran las personas más perseguidas en el mundo porque no son, para muchos, no son personas, son brebajes. Son brebajes, son pócimas, con lo que atraen la buena suerte. Y fui tirando poco a poco del hilo y descubrí que esta maldición que sufren los albinos surgió prácticamente en el 2006. Es decir, ¿Hace 2 días? Hace prácticamente una década. Surge en Tanzania y desde Tanzania los brujos lo expande por toda el África negra, por el Congo, Malawi, Mozambique. Y desde ahí la persecución ha sido total. Ha sido total, donde se trafica con el cuerpo de una persona albina. Vale, luego vamos a hablar más de todo ello. Tú lo descubres y de repente te implicas emocional, económica, social, personal, de todo en tratar de sacar esa realidad. Sí, y haces una película. Efectivamente, hago una película que se llama Black Man White Skin, Hombre Negro Piel Blanca, y donde tratamos todo ese tema. Todo ese tema porque los albinos están condenados a tener una vida penosa. Penosa porque ser albino en África te puede pasar 3 cosas, Miguel. La primera es que tu madre nada más nacer te mate, porque las mujeres quedan estigmatizadas, cree que ha sido un pacto con el diablo, no lo entiende. No entiende cómo de 2 padres negros nace un niño blanco. Claro. 2, que no te maten y las mafias que trafican con un cuerpo te persigan y acaben contigo y hagan pócima con tu cuerpo. O 3, que mueran de un cáncer de piel a los 25 o 30 años. Que es lo más común que ocurre, ¿no? Por lo que he visto en tu película. Es lo más común porque ellos no tienen ninguna defensa ante el sol. Yo, grabando la película, aprendí muchas cosas. Yo viajé con médicos españoles que operaban de manera gratuita a 100 personas cada vez que viajan y les salvan la vida. Dermatólogos que se ocupan de los cánceres de piel. Que efectivamente, tienen, dermatólogos como el doctor Pedro Jaén, que es el jefe de la expedición, jefe del equipo de dermatología, el Ramón y Cajal. Uh-huh. Él y todo su equipo, que suele componer unas 12 personas,
viajan a Tanzania todos los años a operar de manera gratuita a estas personas. Pero además hacen una labor mejor, que es la de enseñar a todos los dermatólogos de África a intentar acabar con el cáncer de piel, a intentar poner remedio. Estamos hablando de que cuando ellos daban clase en el hospital de Moshi, allí en Tanzania, estaba, por ejemplo, el único dermatólogo de Malawi. O sea, Malawi solo tenía un dermatólogo y estaba aprendiendo. O Tanzania tenía 12 dermatólogos. Y estamos hablando para una población de 40 millones de habitantes. Moshi a los pies de Kilimanjaro. A los pies de Kilimanjaro, un sitio espectacular. Ya lo decía Hemingway. En su libro, el Kilimanjaro es un sitio increíble, y un sitio increíble donde hay personas increíbles. Y haces una película, te empeñas en ella, no tenías un duro. ¿Y qué pasa con la película? Pues no tenía ni un duro, pero con ayuda de amistades pude tirar para adelante, porque yo en ese tiempo hice de todo. ¿Estabas descargando pescado, decías? Sí, en Mercamadrid, recogiendo pescado, repartiendo publicidad por Callao. Hacía de todo para sobrevivir. ¿No quisiste entrar en el cotilleo de... Iba a decir otra cosa de los programas de corazón? Claro, sí. Bueno, como profesional muchas veces te abren diferentes puertas, y una de las puertas que en su día pude haber tirado mi camino era sobre el periodismo de cotilleo, periodismo rosa, pero yo creo que los periodistas estamos para contar historias. Y otro tipo de historias. Otro tipo de historias. Historias que lleguen al corazón, como llega esta película, y que encima pone luz. Yo estoy muy contento del resultado de la película, porque gracias a la película y a los personajes que aparecen en ella, se ha convocado el 13 de junio como el Día Mundial de los Derechos de los Albinos. Y yo tuve la oportunidad de proyectar mi película en la sede de la UNESCO, que creo que muy pocas veces se ha logrado eso. ¿Y la tienes en una plataforma? La tengo en una plataforma en Netflix, que tuve la suerte de ganar un premio en México. Allí la vi un directivo de Netflix, y es la única película española que está en los 190 países que están en Netflix hoy en día, y en más de 25 idiomas. La puede ver desde en árabe o en japonés, en español, inglés, vietnamita. Curioso. 2:21, 1:21 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Primeros datos, sobre todo de nuestro personaje. Vamos a descubriros algo más de los albinos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Sus brazos, piernas, pelo, piel y genitales han subido de precio en el mercado africano de la magia negra. La creencia en que una pócima elaborada con el cuerpo de un albino proporciona éxito y riqueza está causando una brutal persecución. Hemos vivido en paz, pero ahora sabemos que nos quieren matar por dinero, dice este portavoz de los albinos de Ruyigi, en Burundi, donde 25 de ellos han huido de la amenaza, se han reagrupado y tienen protección policial día y noche. En la vecina Tanzania, 30 han sido asesinados y desmembrados. Esta mujer es la madre de la última víctima, un niño de 6 años que apareció desmembrado. Los asesinatos rituales tienen acorralados a los albinos, que soportan además ser considerados una maldición. Su condición genética está más extendida que en Europa. Solo en Tanzania hay 170.000. Ser albino en África es una maldición. En el mercado africano de la magia negra, sus brazos, piernas, pelo, piel y genitales han subido de precio. Conozcamos algo más de esta extraña maldición. Empezamos a dar más datos de los albinos. Luego hablamos más de magia, si te parece. ¿Por qué hay tantos en África? Yo recientemente hemos estado en Etiopía y se veían algunos por ahí, y es como es la endogamia. Antes estaban al margen de la sociedad y ahora se les persigue. Eso hace que solo se junten entre ellos. Eso provoca una endogamia. Cuando dos personas albinas tienen un hijo, el 100% de los niños suelen salir albinos. Cuando uno de los padres es y el otro no, el 50%. Y cuando ninguno de los dos es, pero tienen el gen, es el 25%. Esa endogamia está haciendo que se multiplique. En España o en Europa nace un albino cada 25.000 casos,
Y como decía antes la pieza, solo en Tanzania hay casi 200.000 albinos. 200.000 albinos porque nace uno cada 1.500 nacimientos. O sea, esa endogamia ha ido haciendo que cada vez el gen se florezca más. Ya. ¿Y eso es propio, digamos, el albinismo comienza en África o está extendido por todo el planeta? No, el albinismo, como decía antes la pieza, es una enfermedad genética hereditaria que se produce en personas, animales y se produce en cualquier parte del mundo. Tiene esta peculiaridad que nacer en África, donde la raza de color es la raza negra, y es muy llamativo ver a una persona con la nariz, con los labios, con los rasgos de una persona de color, pero que sea blanco y sea muy, muy blanco. Eso ellos no tienen ninguna defensa ante el sol, y eso es lo que hace que en continentes donde los 12 meses del año dan mucho los rayos solares, se produzcan unos cánceres terribles. Que al final son los que realmente matan a los albinos, aunque solo en Tanzania hay que decir que han matado más de 500 personas. O sea, ayer mismo me llegó un comunicado de un chico de apenas 8 años que le habían cortado los 2 brazos. Y en mi estudio yo me acuerdo que leí la historia de 2 historias que me impactaron mucho. Fue la historia de una niña que se llamaba Zizani, de Burundi, que salía del colegio con el abuelo, y cuando iba para su casa las mafias les persiguió, le pegaron al abuelo y cortaron las extremidades de la niña y se la llevaron. Y dejaron un tronco, el tronco y la cabeza, pero la niña murió allí desangrada. O de una persona que fue violada y luego asesinada por su tío, porque pensaba que si tenía sexo con una persona albina le iba a curar del SIDA. Es decir, estamos hablando de auténtica salvajada que el brujo o el chamán de los pueblos, de las tribus, le ha ido expandiendo esa teoría de hacer pócimas, y se la ha comprado la gente de dinero, se la ha comprado empresarios, se la han comprado políticos. Hay políticos en Suazilandia que se sabe que mandaron matar a personas albinas para ganar las elecciones. Y aunque se está poniendo medida para acabar con todo esto, no hay nadie que haya sido encarcelada por matar a un albino. Nómadas. El Kaaba es la primera construcción en la tierra para adorar al único Dios. La Meca es el faro de fe hacia donde rezan 1.500 millones de musulmanes. Son rituales duros, no es un viaje de placer. Nómadas, con Álvaro Soto. Nos acercamos con respeto y mucho interés a la ciudad más sagrada y vedada del Islam. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo en Radio Nacional esta noche hablando de los albinos y esa magia que está a su alrededor. ¿En qué país de África hay más? ¿Tanzania quizás es el país donde más hay? Tanzania es donde más hay, por esa endogamia. Cuando nosotros estuvimos en Moshi grabando, era espectacular llegar a un hospital donde iban a operar nuestros doctores y ver 300, 400 personas esperando para que le operasen. Personas que habían andado a lo mejor durante 7 días para coincidir cuando iban los doctores españoles para ser tratados, porque no iban a ser tratados nunca más. Solo era la oportunidad de salir con vida. Y era espectacular ver en una sala esperando a niños, madres con sus hijos, hombres, bebés. Era espectacular. Y otro momento que para mí fue espectacular, que sale en la película, es cuando fui a visitar un colegio y vi a 93 niños albinos uno detrás de otro. ¿Todos juntos? Todos juntos. ¿Con negritos también? ¿Con gente de color? Junto a otros 400 niños negritos, y estos 93 niños no podían salir al patio del colegio. ¿No? No, porque le daba el sol y moriría. Además de que hubo gente que saltaron las vallas del colegio para secuestrar a niños, llevárselo en una moto. Porque es que, Miguel,
ten en cuenta que un brazo de un albino puede venderlo por $1.500 en Sudáfrica. Ahora te iba a preguntar sobre ello. Me guarda esa información para más adelante. 2006. Hasta el 2006 vivían tranquilos. Espera, antes te pregunto. Tanzania, Burundi, todo el resto de los países africanos también tienen esa Mozambique, gran cantidad de albinos. Mozambique, Malawi, el Congo, Mali. Bueno, Mali sabemos que hay un referente para los albinos, que es Salif Keita, que es un músico espectacular, y él me contaba... ¿Estuviste con él también? Sí, a él lo pude entrevistar, aparte de utilizar su música para la peli. Él me contaba que él tuvo la suerte de poder estudiar porque él deriva de una familia principesca de Mali, pero él tuvo que sufrir cómo le llamaban fantasma en el cole, cómo se reían de él, cómo le tiraban piedras al resto de niños. De hecho, hay países como en Camerún que cuando salen las mafias a asaltar a una persona albina para matarlo, saltan al grito de Seru Seru, que significa fantasma, fantasma. Y él sufrió eso, y él huyó de Mali con 17 años y estuvo los primeros años en Francia, en París, trabajaba de músico callejero. Él cuenta que él, gracias a su pasado principesco, porque él deriva del primer fundador de Mali como imperio, él pudo tener una cierta educación, pero que la mayoría de los niños albinos no la tienen. Además, las personas albinas, como bien ha contado anteriormente, tienen problemas de visión, entonces hace que abandonen el colegio muy pronto, porque si es difícil que un niño en África vaya al colegio, un profesor no va a perder todo el tiempo en un niño que no ve bien la pizarra. Yeah. Entonces suelen tener los peores trabajos. Yo allí valoré, por ejemplo, la diferencia que hay entre una camiseta y un polo o una camisa. ¿Por? Pues valoré eso porque tú te das cuenta que una camisa o un polo tú te subes los cuellos y te puede proteger de un cáncer terrible, como sufrió una de las personajes de la película, Cristina, una chica de Mozambique, que tenía un cáncer tan terrible. ¿En el cuello? En el cuello, que llegó a perforarle toda la base del cráneo, llegó a perder una oreja, se le caía, iba por la calle que se le veía el cerebro. ¿Qué me dices? Sí, esa niña llegó aquí a morir sin dolor, y una mujer que se llama Carmen Mormeneo la cogió sin conocerla, y en el Gregorio Marañón le salvaron la vida. Le salvaron la vida entre 16 profesionales médicos de diferentes especialidades. Después de estar más de 11 meses en ese hospital, le daban al principio 0,00 y a partir de ahí le dijo el médico: ponga el número que quiera de posibilidad de esta niña salir con vida. Pues bien, esa niña salió con vida. Esa niña ahora es madre de un niño negrito, no le ha salido albino, que se llama Alfonsiño, y de lo que también estoy muy orgulloso de haberlos conocido. Ya. Es la primera vez que me emociona ahora. Sí, ya te veo. Y ahí ves la diferencia entre llevar eso, una camiseta o una camisa. La camisa te puede subir, como decías, los cuellos para arriba y te tapa un poco más. Claro. No sabes lo que se valora una camisa, lo que se valora una prenda de manga larga, un simple sombrero. Es que ellos no tienen nada de eso. Ya. Salif Keita y los albinos que hay en Europa, he visto en tu película que sale también un modelo, no tienen problema aquí porque se tapan del sol, se ponen cremas. Muy diferente hacerlo en África. Tiene la misma esperanza de vida que nosotros. En África la esperanza, estamos hablando de 25 o 30 años. 2:32, déjame que siga adelante. 1:32 en las Islas Canarias, os damos más datos. No me olvido de 2006, que ahora me lo cuentas por qué. Tanzania posee una concentración de albinos 15 veces superior al promedio mundial, 270.000 albinos aproximadamente. Los científicos no han podido dar una explicación certera del porqué, pero parece que hay al menos un par de razones para este fenómeno. Los expertos creen que Tanzania y África Oriental puede ser la cuna de la mutación genética que crea el albinismo. Los albinos en África son un tabú y una maldición para las familias que los dan a luz.
Socialmente se les considera menos que humanos y son llamados hijos del diablo, Ceru Ceru o fantasmas. Según ciertas supersticiones africanas, estos fantasmas son gafes en vida y personas malditas, pero su cuerpo muerto atrae la buena suerte y es un poderoso talismán capaz de evitar la muerte. Por ello, en zonas rurales de Tanzania, es frecuente el asesinato de albinos para comerciar con partes de sus cuerpos, manos, dedos, órganos sexuales, lenguas, pelo y piel, para elaborar conjuros y elixires. En los últimos meses, docenas de ellos han sido asesinados y partes de sus cuerpos acaban en un macabro contrabando alimentado por el fetichismo y la superstición. Más datos sobre estos hombres negros de piel blanca. 900, 137, 137, por si queréis preguntar algo. 2006. Hasta el 2006 no pasaba nada, ¿no? Hasta 2006 vivían tranquilos dentro de lo que estaban cabe. al margen de la sociedad. No se les quería, pero no se les atacaba. Y en 2006 no se sabe muy bien por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Empieza a expandirse la idea de hacer pócimas a través de los brujos locales de Tanzania. ¿Empieza en Tanzania? Empieza en Tanzania. Curiosamente, como dice el gen, también pudo haber surgido en Tanzania. Pero es que el hombre viene de Tanzania, ¿no? El primer hombre viene prácticamente de esa zona de Tanzania, Kenia, Etiopía y demás. Pues surge en Tanzania y los brujos locales que tienen mucho poder, estamos hablando de aldeas, estamos hablando donde el chamán, el hechicero, prácticamente es el que mueve a toda la sociedad, empieza a creer esa idea de que son seres malignos y que si se les mata le podemos dar la vuelta a esa maldad, lo podemos convertir en una suerte, en un brebaje, en una pócima mágica que pueda ayudar y atraer la buena suerte, a curar enfermedades, a traernos el amor de nuestra vida, y eso hace que cada parte del cuerpo sea destinado a un brebaje, a una pócima concreta. Se busca el amor, pues a lo mejor necesitamos el corazón. Se busca el poder y a lo mejor queremos los brazos o se busca no sé, la suerte en los negocios y a lo mejor necesitamos la cabeza, el pelo. Y sobre eso se trabaja los brujos, y sobre eso lo triste es que las personas más influyentes, más poderosas de muchos de estos países creen en ello. Has adelantado ya un poco las partes. ¿Cuál es la parte que se cotiza más? Es todo un poco. Si yo, por ejemplo, pude negociar, bueno, no negocié yo lógicamente de manera directa, pero se ve en la película cómo a través de una periodista local contactamos con un brujo y negociaba para el tema de la riqueza, buscaban las manos. ¿Sí? Las manos, sí, era la búsqueda. Estaba hablando trabajaba en una empresa como minera, estaba buscando que tuviera éxito y buscaba las manos, que es la herramienta por excelencia del hombre, ¿no? El coger, el trabajar. ¿Y el brujo ya las tenía o...? El brujo dijo que sin problema encontraba las manos. Tenía controlado dónde había bastante albinos, dice él. Sé dónde están los albinos, sé dónde puedo ir y el lunes lo tendrás. ¿Y cuánto te cobraba? Pues creo que era unos 1.500 euros. ¿Por las dos manos? Pero ha habido casos escandalosos, ha habido casos de hermanos que se han vendido. Un hermano vendido a otro hermano albino por 200 euros. No entiendo. Un hermano ha vendido a otro, un hermano negrito vendía a su hermano albino. A su hermano albino para que los mataran y hicieran pócima con él por 200 euros. Ha habido casos tremendos de una salvajada de un ser deshumanizado, de un ser que no le los tratan como animales, como cosas. Cuando una persona muere, muchos familiares tienen miedo a que vayan a la tumba y cojan los huesos de esa persona albina que ha muerto y se lo lleven. Y hay personas ya que entierran a sus familiares
a los que han querido y han muerto a lo mejor de cáncer de piel, los entierra en su propia casa, dentro de su propia casa, porque tienen miedo que vayan al cementerio y un día se encuentre la tumba abierta porque se han llevado los huesos. Y dime, ¿dónde, en qué países son más propensos a comprar este tipo de elixires y pócimas que hacen? Hablabas antes de Suazilandia y Sudáfrica. Sí, en Suazilandia, por ejemplo, se sabe que hubo políticos que para ganar las elecciones mandaron matar a personas albinas y traficaban con el cuerpo. Pero se sabe que el país más rico de África es Sudáfrica y hay empresarios, hay personas que creen que esto le va a ayudar y manda a pedir a personas albinas de Mozambique, de Malawi, y los traen ya con el pedido hecho. Nos llega una pregunta que dice: en naciones como Malawi, Burundi y Kenia están surgiendo preocupantes brotes violentos acerca de esto, ¿verdad? Sí. En Malawi en el último año posiblemente Malawi es un país de 11 millones de habitantes y posiblemente sea el que más casos de asesinatos ha dado en el último año. Preguntan también si hay diferencia entre albinos, hombre y mujer, si hay preferencias acerca de que sea hombre o sea mujer. No hay preferencia, es simplemente una cosa, es una cosa y no hay género, no hay tema de género. Ya. Los padres, cuando has contado antes un poco, cuando nace un niño albino, que las madres lo venden, lo matan o qué hacen con él. Muchas madres, lo esconden. Claro, muchas madres te puede pasar que tus padres te quieran, pero también te puede pasar que la mujer tenga miedo, esté estigmatizada, que diga que ha tenido un pacto con el diablo, y muchas veces aparecen niños muertos en los bosques, mujer que tendría que dar a luz a un bebé y aparece sin el bebé, muertos en los ríos, ahogados, y es porque ellos creen que el diablo le ha maldecido por algo, o tienen miedo a que el resto de la tribu, el resto de la población le estigmatice. Ya. ¿Se da tanto en ciudades como en tribus, ahora que hablas de tribus, sí, este tipo de problema, asunto? Sí, se da tanto en ciudades como en tribus. Quizás en tribus es más difícil controlar todo esto, entonces es más difícil que aparezca el cadáver, pero sí. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, yo cuando recorrí Tanzania, que lo recorrí de norte a sur, es muy difícil controlar un país, ese territorio, ¿no? Ese territorio. Tú puedes hacer leyes, de hecho Tanzania ha hecho leyes de protección a las personas albinas porque esta publicidad es muy mala para un país. Decir que están matando, que tú tienes más de 200.000 personas albinas y que pueden ser asesinadas, estamos hablando casi de ser canibalismo, porque se hacen pócimas, se hace ungüentos, se hacen brebajes para ser comidos, y es una mala propaganda. Lógicamente, desde instancias gubernamentales se ha puesto el foco y se denuncia, pero una cosa son las leyes y otra cosa es la aplicación de la misma. Preguntan también si se utilizan los huesos para hacer brebajes, sí, de los... Vale. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante todavía un poquito más. Esta noche, en Espacio en Blanco. Él contaba una experiencia que vivió en Garabandal, en el que de repente Ventura sintió que una voz le decía que tenía que subir a lo alto de un cerro, donde tenía que fijarse en un árbol aislado que había allí. Salí, atravesé, en vez de ir en zigzags como van allí los montañeros, en línea recta. Tardé 20 minutos, y en ese momento hubo un rayo de luz debajo del cielo, y se quedó todo el árbol blanco. María Masuri vive en Tanzania, África, y se ha quedado viuda con 5 hijos. Ella pasó por el terrible trance de ver cómo 3 sujetos provistos de cuchillos mataron a su esposo albino para vender sus extremidades a quienes practican rituales de magia negra y curanderismo. Me dijeron que me callara o me matarían. Entonces empezaron a despedazar a mi marido delante de mí. Uno le cortó la oreja, otro la pierna, como si se tratara de una vaca.
En un país donde la mayoría de habitantes son de raza negra, quienes genéticamente nacieron sin pigmentación en la piel son vistos como seres extraños. Albinos que en la creencia popular traen buena suerte y riquezas y se utilizan sus extremidades o huesos para hacer brujería. Nos están matando como animales. Por favor, recen por nosotros. Por estos seres humillados. Hasta ahora hemos visto un poco la problemática, lo mal que lo están pasando. Hay gente como tú que han alzado ya la voz de que, bueno, hay que hacer algo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? Hay médicos españoles. He visto una enfermera española, creo que está haciendo una labor increíble allí. Sí, ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué se puede hacer? Primero, supongo que es una cuestión de esto de incultura, ¿no? O sea, pensar que alguien es diferente, claro, por el color. Es un tema de educación, de hacer ver que esto es un problema cultural, que esto es una salvajada. Hay que presionar a los gobiernos para que protejan a estas personas, y la labor que hace, como decía, los médicos, para mí es de quitarse el sombrero. Estoy muy contento porque Pedro Jaén, que es el jefe que empezó todo esto, este año recibió la medalla de oro de Andalucía, porque él es también andaluz. Y estoy muy contento que se le reconozca su labor, porque son médicos que se gastan su dinero en viajar, en enseñar a otros médicos, y eso yo creo que es lo mejor de Marca España. Y también, cómo no, de Mafalda Soto, una chica gallega. Mafalda, sí, tiene nombre de bajarse de este mundo, como sí, diría Aquino. Mafalda es una chica gallega que se fue a Tanzania con una mochila. Ella es farmacéutica y empezó a elaborar una crema, que esa crema es oro para las personas albinas, porque esa crema les protege del sol. Sí. Sí, hace un protector solar, sí, un que protector nosotros solar, nos ponemos cuando vamos a la playa. Efectivamente, pues sí, un protector solar especializado para las personas albinas, con una protección especial para ellos. Y ella se fue con una mochila a Tanzania, empezó a hacer crema de manera gratuita para 3.000 personas albinas, y hoy en día, gracias a todo el revuelo que ha habido con la película, a su trabajo durante años, a las ONG que participan como África Directo, a la labor de los médicos, y a esa posibilidad de poner la película en la UNESCO, Mafalda hoy en día hace crema para 10.000 personas albinas, y se está trabajando para abrir un nuevo centro en Mozambique. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con José Manuel Colón, viajando un poco por África, descubriendo ciertos aspectos que no se ven cuando uno va de turismo. Supongo que estarás contento por el resultado. Te decía antes que uno no sabe, cuando tú me decías que escuchabas el programa, uno no sabe hasta dónde llega con las cosas que hace, ¿no? Sí, yo creo que... Con tu trabajo de la película. Sí, yo creo que hay que poner... darle valor a los proyectos, luchar por ellos, y generalmente cuando yo creo que vas de corazón, cuando vas de verdad por las cosas al final llegan. Tardan, tendrás que dar más vueltas, pero las cosas llegan. Me gustaría destacar una cosa. Sí. Quería decir que España, en esta faceta de los derechos de los albinos, fue el primer país en acoger a una persona albina por ser albina. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, lo he oído. Sí. Rubalcaba, ¿no? Sí, Rubalcaba, cuando era ministro de Interior, en la entrevista en la película decía que a él le llega un papel, que hay una persona que ha llegado a Maspalomas, que pide asilo político por ser albino porque se lo quieren comer. Y Rubalcaba me dice, no entendí. Lo primero que pensé fue en echarle la bronca quién había hecho este documento, porque que se lo quieren comer. Vale, es albino, pide asilo político, como pide asilo político tristemente muchas personas que huyen de una vida peor, pero no lo entendía. Hasta que le dijeron, no es una errata, ni está mal redactado. Se lo quieren comer. Se lo quieren comer. Entonces le dieron el asilo político a esta persona, y España fue el primer país en dar asilo político a una persona albina por ser albina. Y poco a poco fue la cadena que hemos ido tirando, y hoy en día la UNESCO, la ONU, exigen la protección de estas personas. Nombraron el día 13 de junio como el Día de los Derechos de los Albinos, y por ese camino por el que debemos ir. Pero no podemos simplemente poner el foco durante un tiempo y apagarlo, porque, como decía ayer mismo,
le cortaron los brazos a un chico de 8 años. Ya, pero quizás sea cultura en sus países de origen, ¿no? Y educación. Claro. Y presión a esos gobiernos para que realmente se aplique esa protección. Y por si no nos has complicado la vida la noche con este tema de los albinos, te metes en otra historia, ¿no? Sí, ahora... te gusta complicar la vida a la gente, ¿no? Me gusta hablar de lo que no se suele hablar. Me gusta hablar de los problemas de las personas. Yo no entiendo los problemas de las personas solo lo que acontezca en tu entorno cercano, sino creo que nosotros estamos aquí para hacer un mundo mejor. Y en ese mundo mejor yo creo que los periodistas tienen que poner sus cámaras, tienen que poner sus periódicos en contar esa historia. Igual que los médicos ponen en salvar una vida, los periodistas tenemos que dar esa visión. Y ahora me encuentro estrenando una película que se llama La manzana de Eva, que habla sobre la mutilación genital femenina, que he grabado en Kenia, en Gambia, en Chile con la presidenta Michelle Bachelet, la primera presidenta de ONU Mujeres, y aquí en España. Una película que cuenta el drama de ser mujer. De ser mujer porque la han sufrido, esta mutilación, la han sufrido 200 millones de mujeres en el mundo, y en el 2030 se van a sumar 90 millones de niñas. Aguanta un poquito que vamos a poner un poco una introducción. Acércate, porque es una de las personas... Tu nombre no Julio, acércate. ¿Tú estuviste en África también? Sí. Acércate al micrófono. ¿Y eres técnico de sonido? ¿Ibas con una artista española? Sí, con Anabel Veloso. Acércate un poquito. El ballet flamenco de Anabel Veloso. ¿Y qué pasó? Ahí fue donde descubriste también que había albinos. Sí, allí nos hicieron una... Bueno, estuvimos haciendo una de las salidas que hacíamos, una zona muy peligrosa, la zona de Abuye. No es la más peligrosa de Nigeria, pero bueno, es muy peligrosa. Y en una de las salidas que hicimos, estábamos en pleno ébola. Entonces una de las cosas que nos decían era que llega a España de nosotros, se está escuchando lo del tema del ébola, cómo va, o sea, nosotros nos hacían un control de termómetro cada vez que entrábamos en el Hilton, que es la zona en la que se hace todo el tema de espectáculo. Y entonces pues yo planteé que sí, era eso, Boko Haram, y una de las cosas que me dijeron era, ¿y del tema de los albinos se habla o no se habla? Y yo por aquel entonces, pues, yo era fan de Salif Keita, como hemos planteado, pero yo la verdad es que no tenía gran idea de que directamente en la zona de Nigeria, aquello me pillaba muy, muy de lejos. Y entonces, bueno, pues se dio la circunstancia de que allí me dieron un cursillo avanzado de las cosas que había dentro de los técnicos que habíamos. Yo aparecía como jefe técnico y había muchas personas que se creían a pie juntilla que la circunstancia era real. O sea, tú podías encontrar éxito en esa... Y bueno, había otras personas la ridiculizaban porque los trataban como personas iletradas directamente, pero no había tal problema. Era como si aquí hablamos de algo baladí, no tenga especial... Esa fue una conversación un poco dura, la verdad. Gracias. Déjame que pongamos una introducción que tenemos ahí para hablar de ese último trabajo tuyo, La manzana de Eva, y casi te despido. Ilpayani es una niña samburu de 10 años de edad. Hoy va a ser circuncidada porque mañana se casa. El marido, de aproximadamente 60 años, ha pagado 10 vacas por su mano, una generosa dote. Escalofriantes historias como esta se repiten cada día en la vida de los Samburu, una tribu que habita en las regiones áridas del norte de Kenia. Una niña de 10 años que la van a circuncidar, ¿qué significa? ¿Hacerle la ablación? Sí, significa que la van a mutilar genitalmente y posteriormente la van a casar con un señor de 63 años, como en mi historia, en mi película sale la historia de Sylvia Case. Pero hay que decir que la mutilación genital femenina tiene estas fases de dolor. Hay niveles. ¿Sí? Primero, ¿por qué se hace? ¿Para evitar que la mujer tenga placer? Se hace para que la mujer no tenga placer y para tenerla controlada. La hacen las mujeres a las propias mujeres, pero en sociedades donde el patriarcado está de manera permanente. O sea, para tenerlas controladas. Sí. Y hay mujeres suegras que no admite a una yerna si no está mutilada, o hombres que no se casaría con una mujer que no está mutilada porque cree que es una prostituta, si no.
Y los porcentajes son elevadísimos. Hay países como Egipto, donde se cree que surgió todo, donde el 90% de las mujeres están mutiladas, del tipo 1. Porque, como decía, hay niveles. El tipo 1 es el clítoris, el tipo 2 es clítoris y labios menores, y el tipo 3 es clítoris, labios menores, labios mayores, y te cosen. Te cierran para que el día de la boda, tu marido, que a lo mejor es la primera vez que le ve, te descosa y haga posesión de ti. Es una auténtica salvajada y como siempre, las historias que cuento, en los débiles, en este caso son las mujeres, los débiles porque ellos creen que son débiles, le hacen la vida más dura. ¿Mundo árabe es donde se hace este tipo de prácticas o también en tribus? No, se hace en 28 países y mi película está grabada en Kenia y en Gambia, y no por casualidad, porque en Kenia estuve con población masái cristiana, ojo, eran cristianos. Y lo hacían también. Y lo hacían también. Y en Gambia estuve con musulmanes, es decir, es una tradición que no entiende de religión, que lo practican cristianos y musulmanes, que se practica en 28 países de África, con porcentajes, países como Somalia, donde se practica este tipo 3, donde el 96% de las mujeres están mutiladas, pero que también se practica en Asia, en países como Malasia, Yemen, Omán, en la India, se practica en algunas zonas de la India, se practica en la zona del Amazonas por tribus del Amazonas, del Perú, de Brasil, y con la inmigración se ha ido expandiendo esta realidad. No en vano, en Europa hay 600.000 mujeres mutiladas y de esas 600.000, 57.000 viven en España. ¿Y cuántas en el mundo? 200 millones de mujeres. Increíble. Déjame que despidamos con Salif Keita el programa con ese albino diferente. Gracias por tu trabajo, por venir a complicarnos la vida, por esos hombres negros de piel blanca. Yo te doy las gracias a ti, Miguel, porque en periodistas como tú, con programas como Espacio en Blanco, son los que me quitaban noches de dormir, pero me llenaba el alma de historias. Y yo simplemente intento buscar historias que le interese a la gente. Lo haces muy bien. Forma de contacto, ¿dónde se puede ver la película? ¿La Manzana de Eva ya se puede ver? Sí, todavía no. La Manzana de Eva ahora vamos a recorrer festivales y salas. Nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook y demás para saber dónde estaremos. Ahora vamos a estar en Cádiz, en San Fernando, estaremos en Sevilla, en Galdar. Hace poco estuviste aquí en Madrid. Estuvimos en Madrid, volveremos a estar en Madrid posteriormente y a partir de enero estamos en Netflix, en 190 países. Cómo me alegro. Gracias por dar voz a esos negros de piel blanca y esas mujeres que dicen o quieren que no tengan derechos. Te deseo lo mejor y espero verte pronto. Que sigas escuchando el Espacio en Blanco. Seguro. Y todo lo mejor del mundo para ti. Gracias. A ti. No sé si me has dicho una página web o algo para... No te lo he dicho. Pues dilo. Estamos, Pues, Miguel, me gustaría que nos pudieran seguir en Twitter. En Twitter somos La Manzana Eva Movie, de película, y en Facebook La Manzana de Eva. Y luego mi Twitter personal es Mr. MR J. Colón. MR de Mr. J. Sí, Colón. Lo dicho, te deseo lo mejor y te seguiremos. Gracias. Gracias. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias, la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. En la segunda hora hay mucho misterio esperando. Vamos a hacer un homenaje a un personaje que se comunicaba con seres del más allá. Yo tuve la oportunidad personalmente de estar con él y lo que se veía a su lado era tremendo. Ventura Muñoz. Iremos a los cielos a buscar algún que otro misterio. Os daremos informaciones de las próximas citas del Espacio en Blanco y mucho más. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros aquí en este Espacio en Blanco de hoy. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. Él contaba una experiencia que vivió en Garabandal, en el que de repente Ventura sintió que una voz le decía que tenía que subir a lo alto de un cerro, donde tenía que fijarse en un árbol aislado que había allí. Salí, atravesé, en vez de ir en zigzags como van allí los montañeros, en línea recta. Tardé 20 minutos, que en ese momento hubo un rayo de luz debajo del cielo y se quedó todo el árbol blanco.